Bueno, Hare Krishna a todos. Mi nombre es Gemalata Rada de Vidasi. Formo parte del colectivo cultural de Hare Krishna Mar del Plata. Y estoy haciendo la lectura de la Bhagavad Gita. Ya, de hecho, justamente esta mañana estaba, bueno, para ustedes ya la noche, estaba como repasando un poquito lo que vamos a leer hoy. Y me estaba como emocionando porque ya estamos casi terminando. Ya estamos en el último capítulo de este hermoso canto de Krishna. Este capítulo se llama La perfección de la renunciación, es la conclusión, digamos así, de la Bhagavad Gita. Bueno, de hecho el capítulo se llama, ¿no? Conclusión, la perfección de la renunciación. Así que estaba como un poco emocionada porque digo, wow, ya estamos casi terminando. Y bueno, esta va a ser mi segunda vez leyéndolo completo, así que bueno, estoy un poquito emocionada. Bueno, este capítulo 18 empieza con una pregunta de Arjuna, que Arjuna le pregunta a Krishna, bueno, ¿me puedes explicar realmente la diferencia o si es lo mismo o no? La orden de vida de Sañás, la orden de vida de renuncia, con respecto a Tiaga, la renuncia a los frutos de la acción. ¿Cuál es la diferencia? Entonces Krishna empieza a hablar de esto y en definitiva, termina hablando un poco de cómo o sea, a raíz de esta pregunta empiezan a surgir un montón de cosas, eh, y Krishna va a empezar a hablar bueno, quién es realmente el actor de todo esto, quién es el que realmente actúa, qué es lo que realmente puede hacer el alma o no. ¿Se acuerdan que hablamos en algunos de los encuentros anteriores? ¿Qué es lo que el alma, digamos, cuál es el rango de movimiento que el alma tiene, por así decirlo, ¿no? Y entonces empieza a hablar Krishna acerca de cómo las gunas, ¿se acuerdan esta palabra gunas? Eran las modalidades de la naturaleza material, nos afectan de determinadas maneras, a cada uno de una manera diferente y en diferentes cosas y en diferentes momentos de la vida de manera diferente. Entonces, con estas modalidades de la naturaleza material, ¿qué rango de acción realmente tenemos? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer o no? Cuando, digamos, Krishna va a contestar es cuándo es que realmente nosotros estamos actuando o simplemente estamos llevados por el viento y caminamos porque nos empuja el viento, ¿no? Eh, bueno, analiza la acción, los efectos. Krishna va a mencionar dentro de la acción que nosotros realizamos cuáles son los diferentes eh, puntos o las diferentes, ¿cómo le llama a él? Los diferentes factores de la acción. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del cuerpo? O sea, sin el cuerpo no podemos actuar, cómo los sentidos nos afectan a actuar, quién realmente es el que actúa, quién es el ejecutor. Nos habla de las clases de esfuerzos que podemos poner y por último, cómo ninguna acción puede realmente ocurrir sin la sanción de la superalma. Y este factor es como el más importante, ¿no? El predominante, diría. Después de eso, Krishna empieza a hablar de estos factores, empieza a hablar de diferentes factores de la acción y empieza a decir cómo las modalidades de la naturaleza material nos afectan en el conocimiento, o sea, el conocimiento en bondad, en Rayaguna o en Tamaguna, ¿sí? En la pasión o en la ignorancia, nos habla de ese conocimiento, como estas cosas son como predecesores a la acción, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos un deseo, como este tipo de cosas nos afectan a la acción. Entonces, uno es el conocimiento en las tres modalidades de la naturaleza material, eso lo vimos en los versos del 19 al 22. Las propias acciones, ¿sí? Las acciones que realizamos del 23 al 25, las acciones que se realizan si son en bondad, en pasión o en ignorancia, quién realmente es el ejecutor de la acción, justamente en estas tres modalidades, el entendimiento que tenemos, la determinación tan importante, ¿sí? La determinación, sin determinación es muy difícil avanzar, y la felicidad. Estas son las tres modalidades de la naturaleza material. Todas las actividades o todas las acciones dentro del universo están, dice Krishna, controladas por estas tres modalidades de la naturaleza material.
Entonces, si pensamos en eso, es como, bueno, y entonces realmente, ¿qué puedo realmente yo definir? Si son las modalidades las que definen mi accionar, ¿no? Entonces, más adelante, bueno, Krishna va a seguir aclarando. Y ahí llegamos como a la parte que estamos hoy, que hoy va a empezar a hablar de todo trabajo, dice, aunque todo trabajo está controlado por las modalidades, uno puede, no obstante, liberarse de las reacciones del trabajo, actuando en cada una, actuando como un brahmana, va a explicar Krishna, como un kshatriya, vaishya o shudra. Estas palabras son en sánscrito, después podemos ahondar, pero son como las diferentes tareas que se hacen en una sociedad, en cualquier sociedad, pero Krishna va a decir, bueno, no es solamente hacer tu deber en base a tu naturaleza, en base a cómo te afectan las modalidades de la naturaleza material, sino también hacerlo como eh, mientras y como un servicio al Señor, adorando al Señor. Entonces esto nos va a explicar Krishna. Eh, y después ahí justamente en estos versos que vamos a ver va a hablar de la diferencia entre el libre albedrío o qué es lo que realmente está, o sea, lo que nosotros decidimos o lo que ya está predeterminado, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ahí. Esto entonces llegamos la semana pasada hasta el verso número 40 del capítulo 18. Bueno, ese fue como un pequeño resumen. Hacemos una pequeña invocación y comenzamos con la lectura del texto número 41. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces comenzamos. Capítulo 41, dadas las traducciones y los significados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Texto 41. Los brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras se distinguen por las cualidades nacidas de sus propias naturalezas, de conformidad con las modalidades materiales o castigador del enemigo. Texto 42. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría y la religiosidad, esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanes. Entonces, en aquellas épocas, empieza a hablar ahora, entonces nos va a hablar de cada una de las órdenes de este Varnashram Dharma, nos va a hablar primero de los brahmanas y así, ¿no? Que se mencionaron en el verso anterior. Y uno ya puede ver, bueno, los brahmanas son las personas que dirigían, digamos, a la sociedad desde lo religioso. Eh, realizaban, hablaban de Dios, compartían la ciencia de Dios con todas las personas. O sea, su objetivo era estudiar bien las escrituras, poder hacer rituales védicos y compartir este conocimiento a la sociedad. O sea, no, su trabajo, entre comillas, era este, ¿no? Y era una posición muy importante. Por eso es importante también nosotros valorar a aquellas personas que nos den conocimiento, porque es algo, es lo más importante en nuestra vida, ¿no? O sea, realmente el conocimiento acerca de la ciencia de Dios. Entonces, siempre tratar de pegarnos a estas personas que nos puedan compartir conocimiento y ser agradecidos con ellos. Y estas personas se dice que, claro, los brahmanas de aquellas épocas tenían, ¿cómo los podemos reconocer? Y aquí habla, ¿no? Dice, bueno, son serenos, tienen dominio de sí mismos, o sea, no se enojan, por así decirlo, ¿no? La austeridad, son austeros, o sea, no, tienen pureza. Austeridad también puede significar, por ejemplo, vivir de manera simple, ¿no? La pureza, la tolerancia, son tolerantes, son honestos, ¿sí? No mienten, tienen conocimiento. Y conocimiento no estamos hablando de, no sé, hacer un cohete que va a la luna, estamos hablando del conocimiento acerca de Dios, ¿no? Siempre cuando se habla en la Bhagavad Gita acerca de conocimiento, el conocimiento es acerca de la ciencia de Dios, entender la diferencia entre el cuerpo y el alma, etc.
la sabiduría y la religiosidad. Estas son las cualidades naturales de un brahmana. Entonces ahora nos está explicando cada una de estas órdenes de vida y uno también puede ir viendo algunas de estas cualidades si uno las tiene o no y puede ir observando y también puede ir pensando en cuáles quiere realmente desarrollar. Texto 43. El heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad y el liderazgo son las cualidades naturales de trabajo que tienen los kshatriyas. Entonces Arjuna, en su caso, él era un kshatriya. Eh, sí, era un kshatriya, era un guerrero. Él, mm, de hecho, cuando empieza la Bhagavad Gita y él como que en algún momento le dice a Krishna, pucha, no sé si realmente debo pelear, está mi familia del otro lado, ¿qué voy a hacer? En realidad él ahí se está olvidando de alguna, bueno, se está olvidando es una forma de decir porque en realidad él nunca se olvida, ¿no? Él nos está ayudando a que, a que Krishna por fin pueda hablar este Bhagavad Gita y nos comparte este conocimiento, pero en un momento está confundido. eh, y Krishna ahí le da unos mazazos, le dice, ¿no? Esto, bueno, al principio de la Bhagavad Gita. Pero como Kshatriya, él ni siquiera debería dudar si tenía que luchar o no luchar, porque era su deber como Kshatriya. Este es su deber. Y en este caso estamos hablando, ¿se acuerdan que hablábamos de las naturalezas de cada persona? Esta era su naturaleza, él era un Kshatriya, esto es lo que él hacía. Entonces, si él tenía que defender a su comunidad, a su familia, no tendría que haber duda, ¿sí? Siguiente texto, texto 44. La agricultura, la protección de las vacas y el comercio constituyen el trabajo natural de los Vaishyas y para los Yudras está en el trabajo físico y el servicio a los demás. Entonces acá están las últimas dos órdenes de vida. Vemos los últimos dos que se dicen Varnas. El primero es Vaishya, bueno, el tercero sería, el primero fue Brahmanas, el segundo es Kshatriya, ahora están los Vaishyas, que son los que protegen a las vacas, los que trabajan la tierra, los que realizan comercio. Los Kshatriyas pueden ser también los gobernantes. Y los Shudras es, como por decir, el último escalón, es el trabajo más, que no tienen una función tan de definir qué es lo que va a pasar en la sociedad, no tienen, sino que realizan el trabajo para servir a esas tres órdenes de vida que mencionamos antes, los tres varnas que son los otros tres. Entonces, eh, realmente, pero también aquí entran, por ejemplo, los artistas, por ejemplo, ¿no? Quienes son artistas también serían shudras. Texto 45. Todo hombre puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora, óyeme decir cómo se puede hacer eso. Texto 46. Por medio de la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. O sea, acá Krishna nos está diciendo, no importa cuál de estas cuatro órdenes de vida sea tu naturaleza, o sea, si vos sos Shudra, sos un artista, no intentes ser Brahmana. Perfecciona eso, porque esa es tu naturaleza. Y también se acuerdan que en la Bhagavad Gita vimos, es mejor hacer el trabajo de uno, es mejor hacer el trabajo de uno, aunque sea imperfectamente, que hacer perfectamente el trabajo de otro. O sea, intentar ser brahmana si uno es shudra, y perfeccionar ser brahmana, porque esa no es nuestra naturaleza y hay alguna razón por la cual tenemos diferentes naturalezas y nos afectan las modalidades de la naturaleza para tener ciertas inclinaciones. Entonces es importante uno conocerse a sí mismo y entender qué inclinaciones cada uno tiene, no pelear con eso, porque, ay, no, no me gusta este espacio, sino quiero ese otro, porque, no sé, ellos pueden, por ejemplo, digamos, los yatrias, ellos pueden decidir, o a mí me gustaría ser una guerrera, pero yo no es mi naturaleza, me dan miedo las armas, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué voy a intentar algo que no es mi naturaleza, no? Solo porque, no sé, me parece cool o me parece que tienen más prestigio, ¿no? No, lo que acá Krishna está diciendo es,
Hacé vos de acuerdo a tu naturaleza, a tu trabajo, pero adorando siempre al Señor, ¿no? Esto en todas las órdenes, no solo los brahmanas, todos. Significado, acá Prabhupada nos va a explicar más. Como se afirma en el 15º capítulo, todos los seres vivientes son partes integrales, fragmentarias del Señor Supremo. En consecuencia, el Señor Supremo es el principio de todas las entidades vivientes. Eso se confirma en el Vedanta Sutra, Janmadi Asya Yata. El Señor Supremo es, pues, el principio de la vida de cada entidad viviente. Y como se declara en el 7º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Supremo, por medio de sus energías, su energía externa y su energía interna, es omnipresente. De modo que se debe adorar al Señor Supremo con sus energías. Por lo general, los devotos Vaishnavas adoran al Señor Supremo con su energía interna. Su energía externa es un reflejo desvirtuado de la energía interna. La energía externa es un trasfondo, pero el Señor Supremo, mediante la expansión de su porción plenaria en forma de Paramatma, se encuentra en todas partes. Él es la superalma de todos los semidioses, de todos los seres humanos, de todos los animales, en todas partes. Se debe saber entonces que uno, como parte integral del Señor Supremo, tiene el deber de prestarle servicio al Supremo. Todo el mundo debe dedicarse a prestarle servicio devocional al Supremo, al Señor, con plena conciencia de Krishna. Eso se recomienda en este verso. Todo el mundo debe pensar que Rishikesha, el amo de los sentidos, lo ha puesto en un determinado tipo de ocupación. Y uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedica. Si uno siempre piensa de esa manera, con plena conciencia de Krishna, entonces, por la gracia del Señor, se vuelve plenamente consciente de todo. Esa es la perfección de la vida. El Señor dice en el Bhagavad Gita 12:7, Te llama Han Samuddharta. El propio Señor Supremo se encarga de liberar a esa clase de devoto. Esa es la máxima perfección de la vida. En cualquier ocupación a la que se esté dedicado, si uno sirve al Señor Supremo, logrará la máxima perfección. Qué esperanzador esto, ¿no? O sea, y también qué lindo poder ver esto, que es, no es que vos te tenés que, volvemos al inicio de este capítulo, no es que uno debe renunciar, ser un sannyasi, renunciar a todo en esta vida, para dedicarse a conciencia de Krishna. Acá está diciendo, no importa cuál sea tu ocupación, hacé esa ocupación a la cual vos estás dedicado, pero sirviendo al Señor, entonces uno puede lograr la máxima perfección. Es esperanzador porque quiere decir que realmente no tenemos que cambiar, entre comillas, nada en nuestra vida, no tenemos que dedicarnos a otra cosa, hacer todo el tiempo solamente, no sé, dedicarnos todo el día a cantar rondas. No, no nos está diciendo eso, nos está diciendo siempre hacer lo que estés haciendo con conciencia de Krishna como un servicio al Señor. Difícil, no es tan fácil este nivel de conciencia. Parece sencillo, pero es sencillo, en realidad es simple, pero la ejecución no es tan fácil. Texto 47. Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben, de acuerdo con la naturaleza de cada uno, de cada cual, nunca son afectados por las reacciones pecaminosas. Un poco habíamos hablado al inicio de esta clase. Significado. En el Bhagavad Gita se prescribe la ocupación obligatoria de uno. Como ya se discutió en versos anteriores, los deberes de un brahmana, kshatriya, vaishya y shudra se prescriben según las modalidades de la naturaleza que influyen en cada cual. Uno no debe imitar el deber de otro. El hombre que por naturaleza se siente atraído al tipo de trabajo que hacen los shudras, no debe pretender artificialmente ser un brahmana, aunque haya nacido en una familia brahmana.
Así pues, uno debe trabajar de un modo acorde con su propia naturaleza. Ningún trabajo es abominable si se ejecuta en el servicio del Señor Supremo. La ocupación obligatoria de un brahmana, sin duda que está en el plano de la modalidad de la bondad. Pero si una persona no está por naturaleza en el plano de la modalidad de la bondad, no debe imitar la ocupación obligatoria de un brahmana. En el caso de un kshatriya o administrador, hay muchísimas cosas abominables. Un kshatriya tiene que ser violento para matar a sus enemigos y a veces tiene que decir mentiras por cuestiones de diplomacia. Esa clase de violencia y duplicidad acompañan a los asuntos políticos, pero no se espera que un kshatriya abandone su ocupación obligatoria y trate de ejecutar los deberes de un brahmana. Uno debe actuar para satisfacer al Señor Supremo. Por ejemplo, Arjuna era un kshatriya. Sin embargo, no se decidía a pelear contra el otro bando. Pero si esa clase de contienda se hace por Krishna, la suprema personalidad de Dios, no hay que temer ser degradado. También en el ámbito de los negocios, a veces un comerciante tiene que decir muchas mentiras para obtener alguna ganancia. Si no lo hace, no habrá ninguna ganancia. En ocasiones, un comerciante dice: "Oh, mi querido cliente, con usted no tengo ninguna ganancia". Pero uno debe saber que sin ganancia el comerciante no podría existir. Por lo tanto, si un comerciante dice que no está obteniendo ganancia, ello se debe tomar como una mentira menor. Pero el comerciante no debe pensar que está dedicado a una ocupación en la que es obligatorio decir mentiras. Debe entonces abandonar su profesión y seguir la profesión de brahmana. Eso no se recomienda. No importa que uno sea un kshatriya, un vaishya o un shudra, si con su trabajo sirve a la suprema personalidad de Dios. Hasta los brahmanas que realizan diferentes tipos de sacrificios, a veces tienen que matar animales, debido a que en algunas ocasiones en esas ceremonias se sacrifican animales. Esto igual ya hoy en día no existe más, o sea, hoy en día ya en India está prohibido el sacrificio de animales, ¿no? De igual modo, si un kshatriya que está dedicado a su propia ocupación mata a un enemigo, no incurre en ningún pecado. En el tercer capítulo, estas cosas se han explicado clara y detalladamente. Cada hombre debe trabajar para Jnana o para Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Jnana no, Gyagya, perdón. Cualquier cosa que se haga para la complacencia personal de los sentidos es una causa de cautiverio. Se concluye, pues, que todo el mundo debe ocuparse según la modalidad específica de la naturaleza que ha adquirido y decidir trabajar únicamente para servir a la suprema causa del Señor Supremo. Texto 48. A todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto, tal como el fuego lo cubre el humo. Por consiguiente, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, oh hijo de Kunti, ni siquiera si él mismo está plagado de defectos. Significado. O sea, aunque hagamos mal nuestro trabajo, debemos hacer el trabajo que nosotros tenemos como de acuerdo a nuestra naturaleza material, ¿no? De acuerdo a cómo nos afectan las modalidades de la naturaleza material. Significado. En la vida condicionada, todo trabajo está contaminado por las modalidades materiales de la naturaleza. Incluso si uno es un brahmana, tiene que celebrar sacrificios. Perdón, ¿este ya lo leímos? No. No. Incluso si uno es un brahmana, tiene que celebrar sacrificios en los que es necesaria la matanza de animales. De manera similar, un kshatriya, por piadoso que sea, tiene que pelear contra los enemigos. Él no lo puede evitar. Asimismo, un comerciante, por piadoso que sea, a veces tiene que ocultar su ganancia para poder seguir en el comercio o a veces tiene que negociar en el mercado negro.
Esas cosas son necesarias, no se pueden evitar. De igual modo, aunque un hombre sea un shudra que sirve a un mal amo, tiene que cumplir las órdenes del amo, aunque no se deba. A pesar de esos defectos, uno debe seguir desempeñando sus deberes prescritos, pues estos nacen de su propia naturaleza. Aquí se da un ejemplo muy bueno. Aunque el fuego es puro, aún así existe el humo. Sin embargo, el humo no hace que el fuego sea impuro. Aunque con el fuego haya humo, al fuego se lo considera, no obstante, el elemento más puro de todos. Si uno prefiere abandonar el trabajo de un kshatriya y adoptar la ocupación de un brahmana, nadie le asegura que la ocupación de brahmana no habrá, que en la ocupación de brahmana no habrá deberes desagradables. Se puede concluir entonces que en el mundo material nadie puede estar completamente libre de la contaminación de la naturaleza material. Este ejemplo del fuego y el humo es muy adecuado en relación con eso. Cuando en tiempos de invierno se toma una piedra de entre el fuego, a veces el humo causa molestia en los ojos y otras partes del cuerpo, pero aún así se debe hacer uso del fuego a pesar de las molestias. De forma similar, uno no debe abandonar su ocupación natural porque haya algunos elementos perturbadores. Más bien, se debe estar decidido a servir al Señor Supremo por medio de la ocupación personal en estado de conciencia de Krishna. Este es el punto de la perfección. Cuando los deberes de un determinado tipo de ocupación se llevan a cabo para la satisfacción del Señor Supremo, todos los defectos de esa ocupación específica se purifican. Cuando los resultados del trabajo se purifican, cuando están vinculados con el servicio devocional, uno llega a ver perfectamente el ser interior y esto constituye la autorrealización. Quería volver un momentito al texto número, creo que es 46. Este es un verso que es muy importante y que en este verso digamos, eh, de alguna manera nos está hablando, nos está diciendo, Krishna nos está explicando cuál es realmente nuestra libertad. Y entonces, si bien debemos hacer las cosas en la modalidad de la bondad, buscando hacer las cosas en la modalidad de la bondad, realmente hacer el deber para el Señor Supremo, o sea, como una ofrenda, como, sí, como pensando en que lo estamos haciendo para Él y no para el beneficio que yo voy a lograr o los resultados que voy a obtener, ¿no? Y esta es realmente la perfección. Entonces, eh, hacemos el papel que nos toca, hacemos, no sé, somos padres también, por ejemplo, puede ser un rol, o hijos, si cumplimos nuestro rol, no porque debemos solamente también, digamos, también está nuestro deber y a veces algunos tenemos eso más fuerte que otros. Está el sentido de deber, pero también está el sentido de hacerlo como un servicio a él, ¿no? Pensándolo de esa manera. Y ese es realmente, se dice, el libre albedrío que tenemos. Se dice que nosotros realmente lo único que podemos hacer es decidir Krishna o no Krishna. Ese es como el único, digamos, libre albedrío, porque en realidad todo el tiempo estamos afectados por las modalidades de la naturaleza material. Entonces, si realmente pensamos que decidimos, es un poco ilusorio, porque realmente tenemos muchas cosas que nos afectan cuando nosotros actuamos. Pero si nosotros actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza, a nuestro posicionamiento dentro del Varna, o digamos a lo que nosotros consideramos que es nuestra eh, naturaleza, y eso se lo entregamos al Señor y lo hacemos como un servicio a Él, entonces ese es realmente lo que nosotros realmente podemos elegir. Ese se dice que es nuestro libre albedrío que tenemos, ¿no? Eh, Bien, entonces pasamos a los versos del 49 al 55 y acá
Burishan Prabhu en su libro Ríndete a mí nos dice, quien practica Nishkama Karma Yoga, que es hacerla, o sea, actuar sin esperar algo a cambio, sin estar apegado a los resultados, sino ofreciendo los resultados a Krishna, obra en desapego, obtiene bondad y el conocimiento de que no es el cuerpo. Finalmente se llega a la plataforma Brahman, y por servir a Krishna en esta plataforma con devoción, uno llega al reino de Dios. Entonces esos son los versos del 49 al 55. Entonces leemos el verso 49. Aquel que es autocontrolado, que está desapegado y que hace caso omiso de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar por medio de la práctica de por la práctica de la renunciación la etapa más elevada y perfecta en la que se está libre de las reacciones. Significado. Verdadera renunciación significa que uno siempre debe considerarse parte integral del Señor Supremo y por ende considerar que uno no tiene ningún derecho de disfrutar de los resultados de su trabajo. Puesto que uno es parte integral del Señor Supremo, los resultados de su trabajo los debe disfrutar el Señor Supremo. Eso es en verdad conciencia de Krishna. La persona que actúa con conciencia de Krishna es realmente un sannyasi, alguien que está en la orden de vida de renuncia. O sea, recuerden que empezamos el capítulo y Arjuna nos pregunta cuál es la diferencia entre sannyas y tyaga, ¿sí? La renuncia, la orden de renuncia y la renunciación. Y acá es muy interesante cómo lo pone Prabhupada, ¿no? La persona que actúa con conciencia de Krishna es realmente un sannyasi, ¿no? Alguien que está en la orden de vida de renuncia. O sea, que en real no es que uno tiene que estar vestido de naranja y ¿no? Como hacer todos estos rituales, sino que esta es la verdadera renunciación, nos explica Prabhupada. Con esa clase de mentalidad uno se siente satisfecho porque está actuando de hecho para el Supremo. Así pues, uno no está pegado a nada material. Uno se acostumbra a no sentir placer en nada fuera de la felicidad trascendental que se obtiene del servicio del Señor. Se supone que un sannyasi está libre de las reacciones de sus actividades pasadas, pero una persona que está en el plano de conciencia de Krishna logra esa perfección automáticamente, sin siquiera adoptar la llamada orden de renunciación. Ese estado de la mente se denomina yoga rudra o la etapa perfecta del yoga. Como se confirma en el tercer capítulo, Yastu Atma Ratir Eva Syat. Aquel que está satisfecho en sí mismo no teme que haya ninguna clase de reacción que provenga de su actividad. Texto 50. Oh hijo de Kunti, voy a informarte cómo alguien que ha logrado esa perfección puede llegar a la suprema etapa perfecta, el Brahman, la etapa del conocimiento supremo, si actúa de la manera que ahora voy a resumir. Significado. El Señor le describe a Arjuna cómo uno puede llegar a la etapa más elevada y perfecta por el simple hecho de estar dedicado a su ocupación obligatoria, desempeñando ese deber para la suprema personalidad de Dios. Uno alcanza la suprema etapa del Brahman con solo renunciar al resultado de su trabajo en aras de la satisfacción del Señor Supremo. En eso consiste el proceso de la autorrealización. La verdadera perfección del conocimiento estriba en alcanzar un estado puro de conciencia de Krishna. Eso se describe en los versos siguientes. Versos 51 al 53. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio, aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance y que está desapegado, que está libre del ego falso,
de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión y que es apacible. Una persona como esa, sin duda que es elevada hasta la posición de la autorrealización. ¡Wow! ¡Cuántos requisitos! Significado. Cuando uno se purifica mediante la inteligencia, se mantiene en el plano de la modalidad de la bondad. De esa manera, uno se vuelve dueño de la mente y siempre está en trance. Uno no está pegado a los objetos que complacen los sentidos y en sus actividades se encuentra libre del apego y el odio. Una persona así de desapegada prefiere naturalmente vivir en un lugar recluido, no come más de lo que necesita y controla las actividades del cuerpo y la mente. Esa persona no tiene ego falso porque no acepta que es el cuerpo. Y ella tiene el deseo de hacer que su cuerpo se vuelva gordo y fuerte. Y ella tampoco tiene el deseo de hacer que su cuerpo se vuelva gordo y fuerte, aceptando para ello una gran cantidad de cosas materiales. Como esa persona no tiene ningún concepto corporal de la vida, no está falsamente orgullosa. Ella se siente con todo lo que se le ofrece por la gracia del Señor, ella se satisface con todo lo que se le ofrece por la gracia del Señor y nunca se disgusta en ausencia de la complacencia de los sentidos. Y ella tampoco se esfuerza por adquirir objetos para los sentidos. Así pues, cuando ella se libra por completo del ego falso, queda desapegada de todas las cosas materiales. Y esa es la etapa de la comprensión Brahman del ser. Esa etapa se denomina la etapa Brahma Bhuta. Cuando uno está libre de la concepción material de la vida, se vuelve apacible y nada lo puede agitar. Eso se describe en el Bhagavad Gita 270. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado. Es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Texto 54. Aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición para con todas las entidades vivientes. En ese estado, Él llega a prestarme a mí un servicio devocional puro. Significado. Para el impersonalista, el llegar a la etapa Brahma-Bhuta, la etapa en la que se vuelve uno con el absoluto, es lo máximo que existe. Pero para el personalista o el devoto puro, aún se tiene que seguir adelante. Aún hay que llegar a dedicarse al servicio devocional puro. Eso significa que aquel que se dedica al servicio devocional puro, que se le presta al Señor Supremo, ya se encuentra en un estado de liberación denominado Brahma-Bhuta o de identidad con el absoluto. Si no se es uno con el Supremo, el absoluto, no se le puede prestar servicio a él. En el plano de la concepción absoluta, no hay diferencia entre el servido y el servidor. Sin embargo, en un sentido espiritual superior, sí existe una distinción. En medio del concepto material de la vida, cuando uno trabaja para complacer los sentidos, hay sufrimiento. Pero en el mundo absoluto, cuando uno se dedica al servicio devocional puro, no lo hay. El devoto que está en el plano de conciencia de Krishna no tiene nada de qué lamentarse ni nada que desear. Como Dios está lleno, una entidad viviente que está dedicada al servicio de Dios con conciencia de Krishna, también se vuelve llena en sí misma. Ella es como un río que se ha limpiado de toda el agua sucia. Como un devoto puro no piensa en nada más que en Krishna, naturalmente siempre está dichoso.
Él no se lamenta por ninguna pérdida material ni ambiciona una ganancia, porque está lleno en el servicio del Señor. Él no desea el disfrute material, porque sabe que toda entidad viviente es una parte integral fragmentaria del Señor Supremo y por ende es eternamente un sirviente. En el mundo material, Él no ve a alguien como superior y a alguien más como inferior. Las posiciones superiores e inferiores son efímeras y un devoto no tiene nada que ver con apariciones o desapariciones efímeras. Para él, piedra y oro son de igual valor. Esa es la etapa Brahmagupta, y esa etapa la alcanza muy fácilmente el devoto puro. En esa etapa de la existencia, la idea de volverse uno con el Brahman supremo y aniquilar la individualidad propia se vuelve infernal. La idea de llegar al reino celestial se vuelve una fantasmagoría y los sentidos son como los colmillos rotos de una serpiente. Así como a una serpiente, perdón, así como a una serpiente que tiene los colmillos rotos no se le teme, asimismo no hay nada que temer de los sentidos cuando están controlados automáticamente. Para la persona infectada por lo material, el mundo es desolador, pero para un devoto, el mundo entero es igual a Vaikunta o el cielo espiritual. Para un devoto, la personalidad más elevada de este universo material no es más importante que una hormiga. A esa etapa se puede llegar por la misericordia del Señor Chaitanya, quien predicó en esta era acerca del servicio devocional puro. Wow, mucho contenido. Bueno, verso 55, y este es un verso muy, muy famoso. Si quieren aprenderse de memoria algún verso, este es un verso muy importante. Krishna dice, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción puede entrar en el reino de Dios. O sea, él se lo puede conocer solo mediante la práctica del servicio devocional. Y de esa manera, digamos, abrimos la puerta para poder entrar al reino de Dios, ¿no? Qué lindo. Significado. A la suprema personalidad de Dios Krishna y a sus porciones plenarias no se los puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en el Bhagavad Gita 7.25. Naham Prakasha Sarvasya. Él no se les revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que, de hecho, se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello. Aquel que está plenamente versado en la ciencia de Krishna se vuelve merecedor de entrar en el reino espiritual, la morada de Krishna. El hecho de volverse Brahman no significa que uno pierde su identidad. El servicio devocional está presente y mientras exista servicio devocional, debe existir Dios, el devoto y el proceso del servicio devocional. Este conocimiento nunca es, o sea, debe existir Dios, el devoto y el proceso. Entonces, claro, porque sin eso no hay un vínculo, no hay una relación. Tiene que haber dos partes, el Señor y quien lo sirve, o nosotros y Dios, Dios y nosotros, pero para que haya un vínculo, la relación es el servicio devocional, ¿no? Entonces, es importante las tres cosas, ¿no? Ese conocimiento nunca es destruido, ni siquiera después de la liberación. La liberación entraña el liberarse del concepto de la vida material. En la vida espiritual hay la misma distinción, la misma individualidad, pero en el estado puro de conciencia de Krishna.
Uno no debe cometer el error de creer que la palabra villate, entrar en mí, respalda la teoría monista de que uno se vuelve homogéneo con el Brahman impersonal. No. Villate significa que uno puede entrar en la morada del Señor Supremo con su propia individualidad para tener su compañía y prestarle servicio. Por ejemplo, un pájaro verde entra en un árbol verde, no para volverse uno con el árbol, sino para disfrutar de los frutos del árbol. Qué buena analogía esta, claro. Por ahí nosotros desde afuera no lo vemos al pájaro verde, pero él está y es diferente que el árbol. O sea, que lo que está diciendo acá Srila Prabhupada está hablando de los impersonalistas que dicen que ellos se quieren fundir en la refulgencia, que ellos se quieren fundir en Dios, ¿no? Volverse uno con Él. Y acá lo que está diciendo Prabhupada con el ejemplo es, en realidad el pájaro nunca va a ser árbol. Entonces, nunca realmente nos volvemos uno con Él. Siempre mantenemos nuestra individualidad. Pero los impersonalistas lo que buscan es perder su individualidad y volverse uno con el Supremo. El devoto no. Los impersonalistas suelen dar el ejemplo de un río que fluye hasta el océano y se funde en él. Puede que eso sea una fuente de felicidad para el impersonalista, pero el personalista mantiene su individualidad personal tal como los seres acuáticos en el océano. Si vamos a lo profundo del océano encontraremos muchísimas entidades vivientes. El conocimiento de la superficie del océano no es suficiente. Se debe tener conocimiento completo acerca de los seres acuáticos que viven en las profundidades del océano. Debido a su servicio devocional puro, el devoto puede entender en verdad las cualidades trascendentales y las opulencias del Señor Supremo. Como se afirma en el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio devocional, perdón. Como se afirma en el capítulo 11, solo puede uno entender por medio del servicio devocional. Lo mismo se confirma aquí. Uno puede entender a la suprema personalidad de Dios mediante el servicio devocional y entrar en su reino. Acá me acordé a lo que también se dice, que para nosotros, para los Bhakti Yogis, el objetivo final es Bhakti y el proceso para llegar ahí es Bhakti, ¿no? Eso para recordar, o sea, practicamos servicio devocional para poder servir al Señor, porque en realidad ese es nuestro objetivo, no es, o sea, muchas veces Prabhupada de manera clara, bueno, él habla, dice, bueno, queremos llegar al reino de Dios, pero en realidad nuestro objetivo es lograr servir de manera pura al Señor, ese es nuestro verdadero objetivo, ¿no? Y para eso tenemos primero que poder realizar que somos sirvientes eternos de Él. ¿Cómo lo hacemos? Sirviendo. Entonces llegamos a servir sirviendo, básicamente. O sea, es Bhakti, nuestro objetivo es Bhakti haciendo Bhakti. Poco intuitivo, digamos, si uno lo piensa, pero bueno, este es nuestro camino. Después de llegar a la etapa Brahmabhuta, en la que se está liberado de las concepciones materiales, comienza el servicio devocional con el acto de oír hablar del Señor. Cuando uno oye hablar del Señor Supremo, automáticamente se desarrolla la etapa Brahmabhuta y la contaminación material, la codicia y la lujuria por el disfrute de los sentidos desaparece. A medida que la lujuria y los deseos desaparecen del corazón del devoto, éste se apega más al servicio del Señor y mediante ese apego se libera de la contaminación material. En ese estado, o sea, lo que nos está diciendo, a medida que la lujuria desaparece, esa etapa este se apega más al servicio y mediante... Entonces, acá lo que nos está diciendo es, mediante el mismo proceso, no es que tenemos que decir, no, no quiero tener más lujuria, no quiero tener más esto, no quiero ser más codicioso, sino que por el mismo proceso uno se va desapegando de esas cosas, ¿no? Esas cosas van desapareciendo del corazón. Dice acá Prabhupada, ¿no? A medida que la lujuria y los deseos desaparecen del corazón del devoto, este se apega más al servicio del Señor. Pero es también circular, ¿no? Porque en la medida en que nos apegamos más al servicio del Señor,
más desaparecen estos deseos y la lujuria, los deseos del corazón de querer satisfacer nuestros sentidos materiales, ¿no? Y mediante el apego al servicio del Señor, se libera de la contaminación material, o sea, es circular, ¿no? En ese estado de la vida, él puede entender al Señor Supremo. Esa también es la declaración del Srimad Bhagavatam. Después de la liberación, el proceso del bhakti o del servicio trascendental continúa. El Vedanta Sutra 4.1.12 lo confirma. Eso significa que después de la liberación, el proceso del servicio devocional continúa. O sea, el servicio devocional es lo que buscamos. Entonces, si es el objetivo, nunca cesa. O sea, siempre estamos sirviendo, siempre haciendo servicio devocional. Bhakti, nuestro objetivo. En el Srimad Bhagavatam se define la verdadera liberación devocional como el restablecimiento de la entidad viviente en su propia identidad, en su propia posición constitucional. La posición constitucional ya se ha explicado. Toda entidad viviente es una porción integral, fragmentaria del Señor Supremo. Por lo tanto, su posición constitucional es la de servir. Después de la liberación, ese servicio jamás cesa. Verdadera liberación es liberarse de los conceptos erróneos de la vida. Me gustaría leer, si me permiten, de vuelta este verso. A mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Entonces, si se fijan, también Prabhupada habló mucho de los impersonalistas acá, y lo que está diciendo es, en realidad, como ahí no hay servicio devocional, si bien puedes conocer un aspecto de mí, se acuerda que desde el principio del Bhagavad Gita estamos hablando, los tres aspectos del Señor, el aspecto impersonal o el Brahman, que es a donde aspiran a ir y fundirse uno con el Señor, ¿sí? Como perder nuestra individualidad, ¿no? Volverse uno con el Señor, es un aspecto para nosotros del Señor. Uno nomás. No es que nosotros negamos eso, sino que eso es apenas una parte. La segunda es la realización o el realmente conectar con la superalma, ¿no? La realización de Paramatma. Ese es el segundo aspecto de Dios. Esa pequeña porción de Dios que existe en cada entidad viviente, ¿no? Y eso se habla también, estábamos en un verso anterior, estábamos hablando y Srila Prabhupada nos explicaba que ese es un devoto puro, ¿no? Aquel que puede ver a Dios en cada entidad viviente. No solo los seres humanos, también los animales, los árboles. Entonces, ese es el segundo aspecto. Entonces, el primero es el Brahman impersonal, el segundo es Paramatma y el tercero es Bhagavan, que es Krishna mismo. Entonces, ¿qué es este aspecto personal con quien nosotros nos podemos vincular, a quien nosotros podemos servir? De quien para nosotros poder servirlo necesitamos conocer cuáles son sus gustos, sus preferencias, ¿sí? A quien le podemos ofrecer una flor, un vaso de agua, una hoja, ¿no? Entonces, este servicio devocional de quien podemos escuchar sus pasatiempos, a quien le podemos cantar, le cantamos sus nombres, ¿no? Todo esto es un servicio, es un vínculo personal. Acá decíamos, no se necesita para tener un vínculo dos partes. Entonces acá se está hablando de Dios, el devoto o nosotros, y el servicio devocional, que es la forma en que nos vinculamos. Entonces, bueno, y después continúa este verso y dice, cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción puede entrar en el reino de Dios. Verso muy importante. Claro que ahora al haber tenido la explicación de Srila Prabhupada, es un verso que queda mucho más claro, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar acá porque después empieza otra sección de versos que me gustaría ya comenzar la semana que viene. Y bueno, ya estamos en las últimas partes, la Bhagavad Gita, pero todavía nos quedan varios encuentros. Y bueno, querría abrir el micrófono para quien quiera hacer una pregunta, comentario, algún aporte. Si tienen algo que les haya gustado, interesado,
cualquier cosa que quieran sumar, si es que hay algo que les llamó la atención, algo que, por ejemplo, no hayan entendido, quizás, y puede intentar explicarlo. Gemma, yo quería hacer una consulta. Sí, Eh, bueno, anoté varias cosas. Llegar a poder relacionarse con Dios, con Krishna, es, eh, es nuestro objetivo también, además del Bhakti, del medio y Bhakti el fin. claro, Bhakti es relacionarnos con Krishna, Es es cuando se poder dice ver a raza. Él. Claro, cada uno tiene un raza distinto, pero Bien, antes que entender qué raza tenemos, es tratar de verlo a Krishna en todo y ver cómo uno cuando tu vida se va desenvolviendo, vas viendo la mano de Él, vas viendo cómo Él está presente. Entonces uno lo sirve y uno también lo va viendo, experimentando en su vida. En niveles más elevados uno va logrando desarrollar y entender qué vínculo tenemos, porque uno puede tener distintos tipos de vida, o sea, en la vida en general tenemos distintas relaciones y distintos vínculos. Entonces, ya en etapas más elevadas, uno puede empezar a entender qué vínculo tiene. Pero también se dice que de acuerdo a los pasatiempos que nos resultan más interesantes a cada uno de nosotros, puede irse empezando a revelar cuál es nuestra raza con él, cuál es nuestro vínculo con él, ¿no? Por ejemplo, si nos, no sé, nos encanta el pasatiempo de Damodar, donde Krishna es un niño, roba la mantequilla y la mamá lo quiere, ¿no? Entonces por ahí uno tiene un vínculo más de protegerlo, de servirlo como un niño, de cuidarlo, ¿no? Y ese es tu vínculo. Entonces cada uno va a tener un vínculo diferente y por eso los pasatiempos es muy bueno, porque nos empieza a mostrar Krishna en cada una de sus etapas qué vínculos tiene con sus devotos, ¿no? Eso es un ejemplo para que nosotros también podamos decir, wow, esto, yo me siento atraída a esto. bien, ¿Respondí tu bien. pregunta o me parece que te interrumpí la pregunta? No, 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 está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. No, porque había escuchado que el objetivo del devoto era obtener raza con Krishna, que entiendo que el Bhakti es el mismo proceso, o sea, es el medio y el fin, que significa eso, el relacionarnos con Dios mismo. Eh, y bueno, cuando dice en el texto 46 de poder servir al Señor en todo momento, eh, estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Que va a decantar después, ¿no? O que ya está, no sé Mira, si ya el se verso habló. mismo dice, el verso mismo dice, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo, ¿no? Pero también viéndolo siempre como un servicio a él. Entonces, viéndolo como bhakti, como bueno, esto lo estoy haciendo por vos, te lo ofrezco. Bien. Eso podría ser la aceptación de lo que uno hace. O sea, no La René. ejecución de lo que uno La, hace, la ejecución de lo que uno la hace con ejecución. conciencia la ejecución de lo que uno hace con conciencia de Dios. Sí, Bien, exacto. Y volviendo a lo que preguntabas antes, tu comentario estuvo muy bueno y es bastante elevado ya estos temas, pero en realidad nuestro objetivo es servir a Krishna. El rasa es cómo, no cómo necesariamente, porque también el cómo es bhakti, pero el rasa es qué tipo de vínculo tenemos, qué tipo de servicio. Lo servimos como padre y madre, lo servimos como amante, lo servimos como amigo. ¿Cómo es nuestro vínculo? Entonces, entender el rasa es nuestro objetivo, pero más que eso, es realmente el servicio devocional es realmente nuestro objetivo, ¿no? Seguirlo sirviendo. Y de hecho se dice que si nosotros realmente llegamos a la etapa máxima y Krishna nos dice, bueno, volví a la tierra porque necesito que, no sé, Srila Prabhupada, digamos, no sé si sería el caso, pero bueno, necesito que vuelvas a ayudar a esta gente, a nosotros no nos importa volver a la tierra. No nos importaría, porque estamos en una etapa donde realmente lo que hacemos lo hacemos por servicio a Él. Y sin embargo, no vamos a estar en Goloka Vrindavan, no vamos a estar en Vaikunta, vamos a estar acá, de donde queremos salir, claro. ¿no? Pero lo estamos haciendo en otro estado de conciencia, lo estamos haciendo como un servicio a Él.
Bien. Y después en el texto que es, bueno, del 51 al 53, que esto yo ya lo escuché de Acharya Deva, el hecho de ser inteligentes, y acá se repite, la primera línea dice, habla de inteligencia. Eh, ¿qué significa ser inteligente para purificarse? Porque dice alcanzar, ¿Qué dirías vos? está ¿Qué dirías vos? purificado por medio de la inteligencia, ¿no? Y hoy hay distintos tipos de inteligencia y se dice que la inteligencia está muy degradada hoy en día. Como un Shudra, como yo, por ejemplo, puede llegar a aprovechar esa inteligencia para poder purificarse o por lo menos intentarlo, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Cuál sería tu respuesta? Eh, ¿Cómo te purificas a través de la inteligencia? La inteligencia, ¿qué es lo que... A ver, pensemos en algo, vamos un poniéndolo poquito al más a la servicio de teoría. Dios, poniéndolo al servicio de Dios. Claro, nos vamos purificando poniendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros recursos al servicio del Señor. Muy bueno. Recordemos que está eh, la mente entre medio del alma y la inteligencia. Y la mente lo que dice es, me gusta, no me gusta. La austeridad no me gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto no, ¿no? Esa es la mente, perdón, no la inteligencia. La mente te dice sí, no, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. Esa es la mente, y esa es la que es difícil de controlar. Pero si nosotros logramos purificar nuestra inteligencia y logramos que la inteligencia como le haga un bypass o le saque la vuelta a la mente y hable directamente con nuestra alma, entonces nosotros ya estamos purificándonos. Esa es, como la inteligencia nos purifica porque es la que te dice, sí, no, realmente no está, no, yo sé, la mente te está diciendo, no tengo ganas de levantarme a las 4 de la mañana todos los días. Pero la inteligencia le dice, bueno, ya sé que no, pero hoy lo vamos a hacer porque nos hace bien, porque es bueno para vos. Entonces, aunque la mente es caprichosa y te dice, no, no quiero, me quiero quedar en la cama, tengo frío, tengo sueño, la inteligencia le dice, sí, está bien, yo sé. Después por dormimos la siesta, pero ahora nos vamos a levantar y vamos a hacerlo. Entonces, la inteligencia es la que te va ayudando a purificarte. Porque si vos seguís a la mente, uy, ¿no? Bien, De esta manera vos a través de la inteligencia controlás, entre comillas, la mente, ¿no? Pero para eso necesitas, como dice bien ese verso, determinación, ¿no? Entender cuál es tu objetivo. Y también es tener fe de que ese esfuerzo que significa la mañana, levantarte, aunque no tenés ganas, aunque la mente te dice que te quedes en la cama, eh, porque tenés determinación en lo que vos crees que es tu objetivo y tenés determinación y fe en que eso te va a ayudar, ese pequeño esfuerzo, esa pequeña austeridad, todas las mañanas te va a ir purificando, entonces la seguís haciendo. Pero tenés que tener fe, que tenés que creer que eso realmente te está haciendo un buen efecto. bien. Conquistar la mente sería ser inteligente. Claro, de a poco, sí. Muy bien. Muchas gracias, Y a Gemma. veces, y a veces con la inteligencia vamos engañando a la mente. Bueno, después dormimos un ratito en la tarde, dormimos una siestita, ¿no? Como que la engañamos a la mente, como que, bueno, sí, sí, yo sé que vos querés esto, pero ahora no, después lo hacemos. Bueno, está bien, dice la mente, ¿no? Entonces, de a poco hay que irla amansando, domando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juanma, por las preguntas y los comentarios. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, les agradezco porque se hayan sumado. Seguimos la semana que viene. María, Jackie, Juanma, gracias por sumarse. Y bueno, nos vemos la semana que viene para continuar. María, ¿vos tenías alguna pregunta que abriste tu micrófono o no? No, no era para saludarlo. Dale, listo. Muchas Muchas gracias. Que estén gracias. muy bien. Hare Chao. Krishna. Hare Chao, Krishna. chao.